Vamos a comenzar con esta actividad referida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Pacto Global y Justicia en el marco de la presentación del primer reporte, la primera comunicación de involucramiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires a la iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas. En primera instancia va a hablar Héctor Laroca, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto, profesor de grado, posgrado con una extensa trayectoria. Además, fue director del Departamento de Administración, fue consultor de diferentes organismos públicos y privados y actualmente dirige el Centro de Responsabilidad Social y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires y ha acompañado este programa de responsabilidad social en la justicia desde sus inicios. Disculpamos a Flavio Fuertes, que también estaba previsto para el panel, pero en el día de hoy ha viajado al exterior, así que no pudo estar presente. De todas formas, vamos a referirnos sobre la finalización de este panel a un evento muy importante que hemos compartido la semana pasada con el Pacto Global y representante de 45 países, donde Flavio Fuertes fue el organizador, ¿no? Como en su rol de director ejecutivo del Pacto, de la Red Argentina de Pacto Global. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este panel nuevamente. Nos has acompañado hace ya unos 4 o 5 años cuando habíamos creado el programa. El programa ya gatea y está dando sus primeros pasos, así que nos satisface y nos gratifica que puedas nuevamente apuntalarnos con tus palabras en esta Feria del Libro, Feria Internacional del Libro. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta concurrencia que nos acompañan. Hay que hacer siempre un pequeño esfuerzo porque las inclemencias auditivas del contexto van a perturbar un poco la charla, pero de todas maneras trataremos de, con ayuda del micrófono, de poder ir conformando este mensaje. Estamos atravesando por la mitad de la segunda década del siglo XXI y esto comenzó en una primera etapa en los primeros 15 años de Naciones Unidas cuando planteó los objetivos del milenio. Los resultados dentro de un marco que está identificado fundamentalmente por el término globalización. El concepto del término globalización implica que la sociedad contemporánea está enfrentando tipos de problemas que no son de un país ni de una región, sino que son problemas que deben ser enfrentados por todo el planeta. Es decir, los temas climáticos, los temas de la pobreza, los temas del medio ambiente, los temas de la exclusión, los temas de la concentración económica, los temas de la distribución de la riqueza, son temas que hoy están en la agenda global. Si ustedes recordarán, en los primeros 15 años de los objetivos del milenio se llamaron, 2015, cuando estaban llegando a su término, se planteó la segunda etapa, que es la que estamos atravesando, absolutamente mucho más ambiciosa, a mi juicio, humildemente, por 2 motivos. El primero, porque los primeros 15 años dieron resultados muy magros con referencia a los denominados objetivos del milenio. Y por otro lado, indudablemente, no solo los resultados fueron magros, sino que los problemas que se trataban de enfrentar se profundizaron. Con esto lo que queremos decir, y acá entre amigos, que lo ideal para clavar un clavo es un martillo, pero aún teniendo un martillo no asegura que el clavo lo clavemos bien.
Quiere decir que el tema de las herramientas, los instrumentos para enfrentar estos que son los problemas globales, cuando me refiero al martillo y al clavo, como una metáfora, lo hago porque hay una enorme cantidad de organismos internacionales que trabajan sobre estos temas, reuniones regionales, reuniones de presidentes, cumbres de todo tipo, la cumbre de las cumbres, más altas que las cumbres, y sin embargo, los problemas continúan, se profundizan y la instrumentación para resolverlos se hace cada vez más difícil. La segunda parte ya inscrita en el Pacto Global tiene que ver con esto que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La palabra objetivos no hay ninguna duda que es cuando nos estamos fijando en el más adelante. Estos segundos están abarcando el periodo 2015-2030. Estamos a tiempo de hacer algo, porque recién estamos en el 2018. Estamos a tiempo, faltan todavía 12 años para cumplirlo. Entre medio ha habido una serie de acontecimientos sin lugar a dudas relevantes. La encíclica Laudatio Si del año 2015, la Cumbre de París. Daría la impresión de que el tema del ambiente es un tema multiplicador en cuanto a que su falta de cuidado está perjudicando la calidad de vida cotidiana. Cuando se incorpora, aquellos eran los objetivos del milenio, como milenio haciendo gala del siglo XXI. Estos son objetivos de desarrollo sostenible. Acá hay dos términos que sería bueno destacar. El primero es el término desarrollo, sin lugar a duda. De alguna manera lo están procurando enfrentar con el término crecimiento. Es decir, el término crecimiento es un término muy ligado a lo cuantitativo y muy ligado, excesivamente quizá, a lo económico. Es decir, que el mero hecho de crecer no está significando que la gente viva mejor. Y en cambio el término desarrollo tiene mucho que ver, claro, con esto de la calidad de vida, la longevidad, la escolaridad, la educación. Y no es un tema menor, porque tenemos de crecimiento, de evaluación cuantitativa en el crecimiento, unos 50 años largos, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, los informes sobre desarrollo humano comienzan a emitirse en el año 1989, juntamente con otros acontecimientos de los cuales no estamos ajenos: caída del muro de Berlín, consenso de Washington, una intencionalidad gubernamental en Estados Unidos e Inglaterra bastante inclinada hacia el liberalismo, etc. Particularmente en esta segunda fase de los objetivos, que son los de desarrollo sostenible, la palabra sostenible se incorpora como la intencionalidad de producir acontecimientos que tengan la capacidad de perdurar en el tiempo. Es decir, el concepto de la sostenibilidad hoy es tan válido para el planeta, para las regiones, para los países. Bueno, como nosotros provenimos de una facultad de ciencias económicas, indudablemente también hablamos de desarrollo sostenible para las empresas, ¿no es cierto? Es decir, el concepto de sostenibilidad como una actividad que tenga la capacidad de permanecer en el tiempo. Justamente dentro de los 17 objetivos, fíjense ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? En esta segunda etapa, 2015-2030, estamos hablando de 17 objetivos y de 169 metas. Esto implica, digamos, haciendo un promedio, que al menos son con asimetrías, tiene 10 metas por objetivo, entendiendo que el término objetivo se relaciona con un enunciado intencional
o con un propósito, como es particularmente el que convoca al Consejo de la Magistratura con el número 16, si no me equivoco, que es el más específico referido a justicia, a paz y institución. Ese enunciado de los objetivos implica que cuando se habla de metas, tiene el concepto de meta más una orientación en el orden cuantitativo. Porque en algún momento, y lo más rápido posible, hay que llegar a cuantificar para poder medir. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Con cuánto? ¿En qué momento se van cumpliendo la sumatoria de metas para alcanzar el objetivo? Es una tarea y un desafío enorme, absolutamente enorme. Hablar de 17 objetivos, como ustedes lo pueden leer ahí, no lo voy a repetir por falta de tiempo, es realmente un desafío para titanes. No es para, como decimos nosotros, no es para nadadores, es para surfistas, es decir, performance de alto vuelo. Una de las, como estamos hablando del primer reporte, ¿no? Sí. Como estamos hablando del primer reporte, voy a hacer, antes de darle la palabra a Julián, para que justamente hable acerca del reporte, una pequeña derivación que me parece apropiada, y es con respecto a lo que hoy estamos conociendo como nuevas tecnologías de información. Me estoy refiriendo al tema de gobierno abierto o Estado abierto. Ustedes saben que la combinación de república con federalismo indudablemente complica mucho, hace muy compleja la actividad del Estado, porque por un lado está la existencia de los tres poderes, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero a esto se le agrega que esos tres poderes están en las tres instancias federales: la nación, la provincia y los municipios. Quiere decir que cada una de estos poderes de la República tiene a su vez tres instancias, y cada una de estas tienen un grado diferente de relación con el ciudadano. Obviamente que de abajo para arriba tenemos el municipio, la provincia y la nación, y de arriba para abajo al revés, lo más cercano que está este tema del Estado. El concepto de gobierno abierto lo plantea Barack Obama en 2009 bajo un documento que exactamente se dio por llamar el Memorándum de Transparencia y Gobernabilidad, donde fundamenta el gobierno abierto en tres grandes pilares, que es la transparencia, la participación y la colaboración. El tema de la transparencia es el que tiene más que ver con aquello del César, ¿no? Además de serlo, hay que parecerlo. Es decir, por un lado, la obligación de los gobiernos de informar, y por otro lado, el derecho de los ciudadanos no solamente a ser informados de lo que el gobierno quiere, sino de ser informados en términos holísticos de la actividad gubernamental. Quiere decir que no estamos hablando de retaseo de la información y de los mecanismos que tienen que ver particularmente con la comunicación. Creo que el tema de gobierno abierto es un desafío muy, pero muy fuerte de políticas públicas. Por supuesto, el tema se plantea como gobierno abierto y Estado abierto. No es que son obviamente diferentes. El Estado es lo que permanece, el gobierno es el que administra, diríamos, el gobierno alquila al Estado por un tiempo, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normas electorales, y por lo tanto, cuando se habla de políticas públicas vinculadas a políticas de Estado, este es un tema de políticas de Estado, es instalar tecnologías que permitan mejorar en forma constante la información a los ciudadanos, que lo podríamos decir de 3x3. Es decir, 3 desde el punto de vista federal,
municipio, provincia, nación, y 3 desde el punto de vista republicano, la información de la legislatura, la información judicial y la información del Poder Ejecutivo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque en general da la impresión de que cuando se habla de gobierno, se está hablando de uno de los pilares de la República, que es el Poder Ejecutivo. Porque en general, salvo algunos acontecimientos de oratoria exaltada, el Poder Ejecutivo es el que suele tener más visibilidad, porque tiene la responsabilidad de conducir, tiene la responsabilidad de la acción diaria, tiene muchísimos menos protocolos de funcionamiento que los poderes legislativos y que el poder judicial, porque tiene que atender las realidades, y más cuando estas realidades están enfrentadas con momentos críticos. No olvidemos que tanto en el anterior, de los objetivos del milenio, como en el actual, el tema de la pobreza es uno de los temas que prioriza todas las agendas gubernamentales. Cuando digo todas las agendas gubernamentales, me refiero a que debe estar referido como desafío de los 3 poderes. Muchas gracias. Después, en todo caso, abrimos el diálogo, porque, Julián, no quiero demorarte más tiempo con esta introducción, o si no hacemos un conversatorio. Después la ronda de preguntas. Sí, obvio. Sí. No, está perfecto. No coordinamos del todo las presentaciones, pero está perfecta la introducción que diste. Yo quiero ser primero para poderle sacar el libreto, pero no hemos coordinado. No. Yo sé que Julián siempre tiene argumentos de sobra. Porque ahora vamos a bajar lo que vos planteaste específicamente al Consejo de la Magistratura. Claro. Pero fue interesante la reflexión a partir de esa redefinición de la idea de globalización y de lo global, porque aún al día de hoy nosotros hablamos de pacto global y hay gente que piensa que estamos queriendo promover la globalización desde el Poder Judicial con el preconcepto negativo de la globalización, ¿no? Pero acá estamos hablando de lo contrario, estamos hablando de justamente un acuerdo global para encarar en forma conjunta los grandes desafíos de la humanidad que no pueden ser resueltos ni por un solo país, ni solamente por los estados. Entonces, el tema que hayas arrancado con el tema de globalización venía justo al el término, como ustedes sabrán, en buena medida una corriente de pensamiento lo dualizó. Es decir, hay países que globalizan y otros países que son globalizados por los primeros. Siempre esta dualidad es histórica. Ustedes recordarán países centrales y países periféricos, desarrollo y subdesarrollo, países de primer mundo y países del tercero. Bueno, ahora, en la apertura del término globalización, indudablemente hay quienes globalizan y quienes están globalizados. Claro, pero el Pacto Global no habla de eso justamente, y esa es la confusión. No, que la gente piensa que hablamos de eso. Bueno, es inevitable una breve puesta en contexto de cómo surgió el programa de responsabilidad social en el Poder Judicial y cómo llegamos a ser el primer Poder Judicial del mundo en adherir al Pacto Global de Naciones Unidas. A los muy poquitos días se sumó también el Ministerio Público Fiscal, así que ya son 2 patas del Poder Judicial de la ciudad que adhieren al Pacto Global. Nosotros, en el año 2012, hacia fines del 2012, el Consejo de la Magistratura aprueba, por resolución de su plenario, la creación de un programa de responsabilidad social en la justicia sobre la base de 3 pilares o 3 ejes fundamentales. El primero, el voluntariado. El segundo, la gestión socialmente responsable del Consejo de la Magistratura, es decir, la mirada de la gestión cotidiana del Poder Judicial. Y el tercer eje es el ejercicio de la justicia, es decir, una reflexión sobre cómo la justicia también se ejerce, tanto sea en los juzgados como la defensa, la asesoría tutelar o el Ministerio Público Fiscal, con una mirada de la ética y de la responsabilidad social
y de la sustentabilidad. Ese es el tercer eje que encaja básicamente con lo que planteaba recién Héctor Vos del objetivo 16, ¿no? Pero ahora van a ver que también tomamos diferentes objetivos, no solamente el 16, que por supuesto es el inherente a nuestro Poder Judicial. Entonces, en marzo del 2013 lanzamos con un seminario el programa de responsabilidad social, presentándolo en el Salón Dorado de la Legislatura con una conferencia magistral de Bernardo Klicksberg, quien nos ha acompañado también en el 2016. Y ese fue el primer puntapié inicial. Ahí empezamos con el programa voluntariado, coordinado en la actualidad por la doctora Elizabeth Martin, donde trabajamos con diferentes iniciativas que ahora vamos a mencionar, y empezamos a trabajar también con la mirada de la gestión socialmente responsable. Y es desde este eje donde en 2014 proponemos al entonces presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Juan Manuel Olmos, la adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas. Y se discutió durante todo el 2014 y parte del 15. Participamos de la cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas en la Ciudad de Buenos Aires en el 2015, y en el mes de noviembre del 2015, por resolución 169, el mes de octubre, perdón, el Consejo de la Magistratura adhiere al Pacto Global, y en noviembre participamos de la primera asamblea del Pacto Global en la República Argentina. El Pacto Global, como bien comentaba Héctor, son 10 principios que anteceden a los ODS. Nosotros veníamos trabajando incluso en muchos de los temas antes que se aprobara el ODS número 16, que es inherente a la justicia, sino que del año 99. Y la Red Argentina se crea en el 2004, 5 años después de la convocatoria del secretario general Kofi Annan a las empresas, a las naciones y a las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, a comprometerse con 10 principios de 4 temas centrales: ambiente, anticorrupción, derechos laborales y derechos humanos. A esos 10 principios están absolutamente vinculados luego a estos 17 ODS que mencionaba Héctor, que están aquí el resumen, y que es lo que Naciones Unidas aprueba para el 2015-2030. Hoy el Pacto Global tiene su vinculación directa con los ODS. Y la semana pasada se desarrolló aquí en la Ciudad de Buenos Aires y participamos con Leli como representante del Consejo de la Magistratura ante el Pacto Global, un foro global de todos los países, participaban representantes de 45 redes de Pacto Global, que se hizo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos durante 2 días con representantes de Naciones Unidas, de las redes globales de todo el mundo y de diferentes empresas, ONGs y provincias. Estuvo la representación institucional de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Trabajo, una de las 2 provincias del país que adhiere al Pacto Global, la otra es Tierra del Fuego. Bueno, y diferentes, está también el municipio de Rosario, universidades, me he olvidado de las universidades, que son otra de las patas fundamentales del Pacto Global, que tienen incluso su propio pacto, que es el de las escuelas de negocios también, para la enseñanza ética de la administración y la economía. Y esto fue la semana pasada, jueves y viernes, miércoles y jueves, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, así que fue una actividad que nos convocó y pudimos intercambiar con diferentes actores de todo el mundo. Como les decía, cuando empezamos en el 2013, el tema de la responsabilidad social no era algo muy presente, el concepto, ¿no? Como decía Héctor, viene más de la economía, viene del área ambiental, pero incluso todavía no existía el ODS 17, que ubicaba cuáles eran los roles y la responsabilidad de la justicia en este tema, con lo cual, bueno, nos costó un poco, más allá del apoyo que tuvimos tanto de Juan Manuel como de Enzo Pagani, quien lo sucedió en el Consejo, y actualmente de la presidenta, la doctora Marcela Basterra, que asumió hace poco menos de un año, luego del trágico fallecimiento de Enzo en marzo del año pasado. A pesar del apoyo permanente que tuvimos de las presidencias, el tema no era un tema que sea innato o inherente al Poder Judicial. Así que incluso había quienes planteaban que el Poder Judicial per se es socialmente responsable. Bueno, esto es lógico, pero bueno, cualquier institución que se rija Ustedes saben muy bien de la Constitución, lo que pasa con las obviedades, ¿no? Es una manera, cuando uno dice esto es obvio, es porque lo quiere saltear, lo quiere marginar y pasar a otra cosa. Entonces, cuando la mesa se llena de obviedades, queda todo en un plano de la superficialidad. Y con responsabilidad social, todo anduvo bien mientras veníamos con
el sujeto empresa. Cuando le sacamos la E y dijimos no, la responsabilidad social es para todas las organizaciones, ahí volvimos a poner un palo en la rueda y hoy no solamente... Bueno, después sigo. Es que me diste un pie exacto, Héctor. Porque ahora voy a hablar de la responsabilidad social en el Estado. Fíjense ustedes la educación de Julián, ¿no? Dijo, me diste un pie exacto. No dijo, me metiste el pie para que tropiece. No, si le allané el camino. Mirá, hoy estaba justamente repasando por esto un paper del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que habla de responsabilidad social en el Estado y qué particularidades asume en el Estado. Y marqué algunas cositas porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué temas forman parte de un Estado socialmente responsable? Lo primero es el Estado participativo. Nuestra impronta es básicamente participativa. Trabajamos con muchas organizaciones, abriendo espacios. El Poder Judicial de la ciudad tiene su portal de justicia abierta, de gobierno abierto en el Poder Judicial. Cumple con la rendición de cuentas. Hoy vamos a hablar de la rendición de cuentas. Vamos a hablar de cómo vamos a rendir cuentas a una iniciativa que tiene que ver con todos los grupos, todas las partes interesadas en el Poder Judicial. El informe de Pacto Global, este ejercicio de reporte bianual, que es cada 2 años, a las distintas partes interesadas del Consejo de la Magistratura y por supuesto a Naciones Unidas vía Pacto Global, tiene que ver justamente con esta rendición de cuentas. Añade valor a sus funciones, o sea, es una función que no estaba, o viene a fortalecer las funciones propias de la institución. Es un programa sostenible, sirve para planificar. Este programa surge precisamente en el marco del Centro de Planificación del Poder Judicial. Surge justamente a partir de la mirada del largo plazo. Y tiene una gestión eficiente. Dice, bueno, por supuesto la definición de RSE en el Estado se difiere y se separa de un Estado asistencialista y de un Estado filantrópico. Dice, no es solo una función normal como facultad de protección de los intereses y derechos humanos. Es una función inherente a este ente organizador de la vida en sociedad. Es la razón por la cual se crea el Estado. O sea, hablar de responsabilidad social en el Estado es enfatizar y es valorar y poner en valor la propia función del Estado, la propia función social del Estado. Y nosotros se nos ocurrió que justamente vincularnos a una institución, a la principal iniciativa mundial en materia de responsabilidad social. Son más de 13.000 organizaciones en todo el mundo que adhieren a esta iniciativa de Pacto Global. Son 12 redes latinoamericanas de Pacto Global. Argentina, México y Colombia están siempre entre las 10 mejores redes del mundo. Esto potenciaba no solamente lo que venimos haciendo hacia el Consejo de la Magistratura, hacia adentro del Consejo de la Magistratura, sino que también nos iba a permitir aprender de las mejores prácticas en esta materia. El Pacto Global nos plantea como propósito para las organizaciones no empresariales, para los estados, 3 principios. Primero, maximizar el potencial de participación de organizaciones no empresariales en el pacto. Es decir, estas organizaciones no empresariales también tienen un rol de establecer un diálogo con las empresas, con otros organismos no gubernamentales, con otros organismos estatales y con la academia, y potenciar además ese diálogo transversal. El segundo eje, dar más visibilidad al compromiso de participantes no empresariales con el Pacto Mundial y actividades para apoyarlo. Y el tercer eje, que las organizaciones no empresariales pueden alinear sus prácticas con los 10 principios del pacto y con los objetivos de desarrollo sostenible, aunque no estén obligadas a reportar sobre su involucramiento con el Pacto Global. Y este es un punto que nosotros nos hemos diferenciado y lo charlamos en su momento en la cátedra con Flavio Fuertes. Como organismo no empresarial, no estamos obligados a reportar sobre acciones concretas de los ODS y los principios, sino básicamente por acciones de difusión y de involucramiento, como el Consejo de la Magistratura difunde estas iniciativas, cómo convoca a otras organizaciones a sumarse y cómo se involucra en la red. Pero nosotros también decidimos reportar sobre acciones concretas, en compromiso y en respeto por los ODS y por el pacto. Es algo como que no estamos obligados a hacerlo, pero por nuestro compromiso, por nuestro involucramiento
y por nuestra exigencia propia de autoexigencia nos hemos propuesto. El Pacto Global sugiere, como actividades para los organismos del sector público, participar en redes locales, que es lo que estamos haciendo, participar de proyectos de la red, en los cuales estamos participando. Ahora voy a mencionar algunas actividades. Interiorizar al pacto y comprometer a los distintos organismos que forman parte del mismo. Apoyar iniciativas específicas y participar en eventos globales como el que hemos participado la semana pasada. Puntualmente, nosotros hemos elegido, y ahora sí hablando de cosas más concretas, hemos elegido reportar sobre 8 principios del pacto. No nos quedamos solamente en el objetivo 16, donde el Consejo de la Magistratura tiene un programa especial, que es el de Justicia para el Desarrollo Sostenible, que fue presentado el jueves pasado aquí en la feria, en una charla también en este panel, por la doctora Mara Pegoraro, y que es un programa que depende del consejero Alejandro Fernández. Sí. Eso fue el jueves pasado, está Mara aquí en el stand, y que hace básicamente referencia al programa, al objetivo 16. Ese se llama Programa de Justicia para el Desarrollo Sostenible. Nosotros hemos elegido otros objetivos también del pacto, como el número 3, el que hace referencia a la salud, el número 4 de educación, el 5 la igualdad de género, el 7 de energía, el 8 de trabajo decente, el 12 de consumo responsable, el 13 de acción por el clima. Como unidad de programas especiales que tenemos a nuestro cargo, la unidad ejecutora de este programa, tenemos acciones propias, tenemos la obligación por resolución del Consejo de hacer el reporte que vamos a estar presentando a fines de mayo ante Naciones Unidas y luego va a estar disponible a través de la página web y de distintas instancias de comunicación del Consejo de la Magistratura. Y además somos la unidad que transversalmente va recogiendo lo que hacen las demás áreas. Así que yo voy a mencionar algunas acciones propias de nuestra unidad, pero también algunas acciones que hacen otras áreas del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, en el área de salud, nuestro Poder Judicial no tiene la responsabilidad del ejercicio de políticas públicas en materia de salud, pero sí tenemos incumbencias en la salud, por ejemplo, de nuestros trabajadores, y sí tenemos también la posibilidad de realizar acciones en alianza con organizaciones que trabajan por el tema de salud. Entonces, en primer lugar, desde hace 2 años trabajamos con la Fundación SEDACA, una de las fundaciones más importantes de la Argentina, fundada hace varios años, con sedes, tiene centros SEDACA en distintas regiones de Argentina, y básicamente colaboramos con el Banco Comunitario de Medicamentos, el banco comunitario de medicamentos más importante del país. Tanto en el 2016 como el 2017, y lo replicaremos en 2018, participamos con voluntarios en la jornada de clasificación de medicamentos, colaboramos con la jornada de recolección de medicamentos que llegan a través de hospitales públicos y a través de centros comunitarios a personas necesitadas que con su receta no pueden conseguirlos por no tener obra social, por no tener presencia en hospitales públicos, y los consiguen a través de estos programas. Entonces, esta es una de las acciones que estamos reportando en materia de salud, con entre 20 y 30 voluntarios del Consejo de la Magistratura que participan en estas acciones, y con campañas donde los distintos trabajadores en las diferentes sedes del Consejo de la Magistratura donan también medicamentos a este programa. A la vez el Consejo también ha creado un lactario que tiene que ver con la salud materna, tiene campañas por la salud de sus trabajadores, hace examen de salud obligatorios para todos los empleados cada 2 años, se hacen cursos de RCP y se capacitan, y se han instalado cardiodefibriladores en todas las sedes del Consejo de la Magistratura. Tenemos también sedes, esto va también más vinculado a la inclusión de personas con discapacidad, salas preparadas para hipoacúsicos, y todo lo que se refiere a mejores accesos para personas con discapacidad. En lo que se refiere a educación, el objetivo, el ODS número 4, el Consejo de la Magistratura tiene su propio, es uno actor dentro del Plan Fines para que los jóvenes puedan concluir el secundario. Y es más, se ha construido una nueva sede para el Plan Fines que fue inaugurada el año pasado. A la vez tenemos un centro de formación judicial para dar becas a la formación en maestrías y en carrera de posgrado
para los trabajadores del Consejo de la Magistratura de la ciudad y del Poder Judicial, tanto sea Tribunal Superior como Ministerio Público, y desde nuestra propia unidad otorgamos becas de maestría y de investigación en universidades de los Estados Unidos en alianza con la Comisión Fulbright. Es decir, estamos haciendo una gran inversión para que nuestro personal del Ministerio Público, del Tribunal Superior y del Consejo de la Magistratura se forme en universidades de excelencia, como también diferentes convenios con otras universidades latinoamericanas y europeas. También en la ODS número 4 colaboramos con la educación primaria en el interior del país, a través de convenios con dos organizaciones. La Asociación Hoy por Vos, que ha participado en un evento en la Feria del Libro junto a nosotros hace 3 años, y la Fundación Épica, que se está sumando en estos momentos, que colabora con escuelas de Entre Ríos, y Hoy por Vos colabora con escuelas de Formosa. Colaboramos tanto a través de campañas de voluntarios que se suman a la organización, también con las campañas de recolección de útiles escolares, y con Hoy por Vos también colaboramos con una muestra fotográfica que recorre los diferentes edificios del Poder Judicial de la ciudad, a través de la cual la gente conoce la ONG, se suma, colabora, han también logrado a través de este conocimiento ser parte de la Probation, reciben donaciones vía Probation, y bueno, hay gente que va también apoyando, tanto sea como voluntario o participando en actividades de financiamiento de estas organizaciones. En la ODS número 5 de género, ya hace también, más o menos para cuando se creó nuestro programa, el Consejo de la Magistratura en el 2012-2013 creó su observatorio de género con un trabajo muy bueno, con mucha bibliografía, muchos estudios hacia adentro del Consejo, colaborando con instituciones de excelencia. Está dirigido por Diana Mafía. También se lanzó el año pasado el programa Senda, el Plan Senda, hacia la mujer, programas de prevención y de concientización en violencia de género, de prevención y de concientización sobre noviazgos violentos. Es decir, hay diferentes unidades del Observatorio de Género, de la Secretaría a cargo de Ana Casal, que trabajan con el tema de la igualdad de género. En el ODS número 7 estamos también recolectando, relevando iniciativas vinculadas a las construcciones sustentables. El edificio de Roca, por ejemplo, tiene un techo verde. Esto permite no solamente que no se proteger y mantener la energía dentro del edificio, sino también recuperar agua de lluvia, evitar inundaciones, bueno, todos los beneficios que tiene el techo verde y otras iniciativas en materia de las diferentes sedes que se van adecuando, construyendo en el Poder Judicial con una mirada sustentable, el ahorro de energía, etc. En el objetivo número 8 somos el primer Poder Judicial de Argentina con convenio colectivo de trabajo para sus trabajadores, resuelve sus acuerdos salariales en paritaria. Hace muy poco se ha firmado una nueva paritaria para el periodo 2018. Por supuesto, esto nunca son discusiones sencillas, pero con debate. Tenemos un convenio colectivo de avanzada, con extensión en la licencia por maternidad, con extensión en licencia por paternidad, con reconocimiento del matrimonio igualitario, con licencias igualitarias. Tenemos una serie de beneficios que han logrado los trabajadores en debate, con su primer convenio colectivo del año 2015 y con las paritarias que han venido aprobando 2016, 2017, 2018. Esto en el objetivo de trabajo decente. También estamos avanzando y sosteniendo desde el área de factor humano el porcentaje de trabajadores con discapacidad. El Consejo de la Magistratura, junto con la Defensoría del Pueblo, han sido dos de los organismos estatales que han cumplido con el cupo establecido por ley de trabajadores con discapacidad. En su momento el Consejo de la Magistratura amplió su personal en virtud de la transferencia de las incumbencias de los diferentes fueros que se han venido traspasando de los fueros nacionales y federales a la ciudad, y entonces este área de factor humano vela porque este cupo se mantenga y trabaja permanentemente por sostener los trabajadores con discapacidad en el Consejo de la Magistratura. En cuanto al consumo responsable, venimos trabajando desde hace varios años con la Fundación Garrahan. Desde el año 2015 hemos fortalecido este convenio, tanto sea en la recolección de papel, el principio, el ODS 12, la meta número 5,
habla de cómo fortalecer el reciclado. Hay un área de dirección de reciclado que se refiere a reciclado de muebles, reciclado de computación y reciclado de cartuchos, de impresión y todo. Nosotros básicamente trabajamos con reciclado de papel, reciclado de tapitas y el reciclado de llaves a partir del convenio con la Fundación Garrahan. En los últimos 5 años hemos reciclado una cantidad de papel equivalente a 1080 árboles medianos, casi una hectárea de bosque, lo que hemos reciclado en el Consejo de la Magistratura, con una campaña sostenida. Si ustedes se fijan, aquí tenemos los últimos 5 años, cada año estamos prácticamente recolectando más que el anterior. El último año, el 2017, ha sido un año récord, con 252 árboles, son 15 toneladas de papel. A pesar de la despapelización que el Consejo de la Magistratura viene llevando, el programa de expediente judicial electrónico, que también forma parte de estas iniciativas de menos uso de papel, menos contaminación, menos uso de recursos no renovables. A pesar de eso, el haber fortalecido el programa de reciclado en los mismos edificios, con los voluntarios que se suman año a año, nos permitió incluso reciclar más. Esto es en el caso de papel. En el caso de tapitas plásticas, los últimos 3 años, fíjense cómo a partir de la sumatoria de los voluntarios en el programa, con voluntarios en cada edificio, prácticamente es más que el doble, ¿no? 69 kilos de tapitas en 2015, 115 en 2016 y 159 en 2017. Esto equivale, parece poco, pero son solamente en el año 2017 fueron 65.000 tapitas, solamente en el año 2017. Esto lo estamos haciendo básicamente, el crecimiento de la campaña, como les digo, es a partir de los voluntarios y a partir de que estamos trabajando todos los años mancomunadamente con los intendentes de cada edificio, que son los responsables de la recolección de los residuos de cada edificio. Es decir, todos los 5 de diciembre, que es el Día de los Voluntarios, celebramos conjuntamente con las diferentes áreas del Consejo de la Magistratura que tiene voluntarios, el programa de acceso a la justicia, al que me voy a referir después, nuestros programas con Hoy por Vos, con Garrahan, con SEDACA, y también convocamos a los intendentes, porque son un actor fundamental. No son voluntarios porque son trabajadores del Poder Judicial, pero sin su apoyo y sin su compromiso hubiera sido imposible poder lograr la separación del papel. Porque además el papel que se puede reciclar no es todo el papel, tiene que estar sin ganchitos, el cartón no se recicla, el papel laminado tampoco, así requiere toda una separación que también los intendentes participan en el acopio del papel. Son cajas enormes de 1 metro por 1 metro, o sea, de 1 metro cúbico, y en el lugar que ellos tienen que hacerlo, en la comunicación con la Fundación Garrahan, etc. Así que eso es una de las acciones que hacemos directamente de nuestra unidad y del programa voluntariado que lo dirige Leli, y que Jonathan también participa muy activamente en el tema de poder garantizar y que cada unidad, cada departamento, cada oficina tenga su caja, tenga su pote de tapitas, etc. En el objetivo número 13, bueno, acá me voy a referir a algo muy importante. Ustedes pensarán, bueno, cambio climático, sustentabilidad. Bueno, hemos hecho un aporte muy importante, no solo hacia adentro del Poder Judicial, sino además hacia afuera. En el año 2016, gracias a una iniciativa de Enzo Pagani, el doctor Bernardo Klingsberg vino a dictar un ciclo de conferencias de 4 conferencias que fueron abiertas y gratuitas para el público y que se dictaron. La apertura fue en la Sala de la Cultura, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la ciudad, y el resto de las 3 conferencias fue en la sala de la editorial Jusbaires, que ha colaborado con nosotros en esta iniciativa. Estas conferencias de Bernardo fueron sobre responsabilidad social, sobre Pacto Global, sobre ODS, sobre el Laudato Si, que lo mencionaba antes Héctor. Y estas 4 conferencias donde participó, bueno, cambio climático, por supuesto, participó mucha gente. A nosotros nos interesaba que además de la gente que participó, pudiera participar mucha más gente. Y en un acuerdo con la editorial Jusbaires, que debo agradecer muy especialmente
a Alejandra García, su directora, logramos que estas 4 conferencias fueran desgrabadas, editadas. Le sumamos un capítulo donde describimos lo que es el programa de responsabilidad social en la justicia, que es el capítulo de presentación, y un apéndice con todos los ODS, con todos los principios del Pacto Global, y se editó como un libro, y el año pasado lo presentamos en la Feria del Libro. Es este libro que se lo pueden comprar aquí en el stand de la editorial, que es Responsabilidad Social en un Mundo Turbulento, de Bernardo Klicksberg. Lo presentamos hace un año. Esta fue nuestra actividad hace un año aquí en la feria, en un salón. Y además se descarga gratis por la página web. Así que la editorial además cumple una función social muy importante, porque el libro se puede descargar de forma gratuita, en formato digital, también desde la página web. Así que en esto de difusión del Pacto Global tenemos una inversión muy fuerte, que fueron las conferencias, que fue el libro, que fue la presentación del libro, y hoy la difusión que se puede conseguir en forma gratuita. Les hablé el año pasado, y el anteaño, en 2016, hicimos aquí en el stand una charla con Gabriel Boiro de la Mesa Directiva de Pacto Global, presentando el programa del Pacto, ¿no? 2015 adherimos, 2016 lo presentamos, y hoy hablamos del reporte. Entonces, para cerrar un poco los ODS, siendo 9:15, y dejamos algunos minutos para alguna reflexión final y preguntas, dentro del número 16 también está el programa de acceso comunitario a la justicia. Es un programa que, a través de la participación entre 30 y 40 voluntarios en diferentes barrios humildes de la ciudad, en villas, asentamientos, son más que nada más de 12 asentamientos de la ciudad, han desarrollado cerca de 70 charlas por año para difundir el programa, difundir los servicios del Poder Judicial, hacer acercar a los vecinos que conozcan sus derechos, que conozcan a qué instancias judiciales pueden acceder ante cualquier necesidad que tengan ellos. Y además también se ha sumado a través de otra unidad, que es la unidad de la secretaria Ana Casal, asesoría jurídica gratuita. Asesoría jurídica gratuita también en la instancia del Poder Judicial y en los distintos barrios donde la justicia llega con su programa La Justicia con Vos. Bueno, hicimos un repaso muy rápido. Le mencioné los ODS que vamos a estar reportando, las distintas acciones que van a formar parte de esto, la idea de la comunicación de progreso, que es como se llama a este reporte en Pacto Global, es comunicar no solo al Pacto Global, Naciones Unidas, sino a todas nuestras partes interesadas. Así que estamos haciendo también un mapeo de partes interesadas, organismos públicos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, organizaciones vinculadas a la justicia, al derecho, a la defensa de los derechos, a la defensa de consumidores, medios de comunicación, comunidad en general. Así que a todos estos actores le vamos a estar también distribuyendo y dando a conocer este informe. Y esta primera actividad es el puntapié inicial para justamente dar a conocer que el Pacto Judicial, el Poder Judicial es parte del Pacto Global, que vamos a reportar, que tenemos mucho para decir, y que la idea de este decir es también el escuchar, es un ida y vuelta. A partir de que la comunidad, la sociedad, conozca lo que hacemos, queremos que nos exija más, que nos diga qué podemos mejorar y qué otras cosas están necesitando de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora hacemos una ronda de consultas, palabras y le dejamos el cierre a Héctor. Sobre el Pacto Global, quería saber por qué no se maneja a nivel Estado y simplemente se maneja a nivel de organizaciones. ¿Por qué no la Argentina adhiere a un Pacto Global, o México, o Uruguay, o Chile? Bueno, porque justamente es muy interesante la pregunta, porque hay que pensar que esto surge del espacio de Naciones Unidas, donde los estados ya son parte, ¿no? Los estados nacionales. Y precisamente el Pacto Global partió de la idea de la convicción de que pensar que los desafíos del futuro son tan complejos de abordar que solo los estados no pueden. Entonces la convocatoria es a otros organismos. Y ahí vienen las empresas, vienen las organizaciones sin fines de lucro, viene la academia y vienen los estados subnacionales como las provincias o municipios. Pero ya el Estado per se es parte de Naciones Unidas. Entonces, el Estado participa a partir, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo,
o de diferentes elementos, y el Estado es parte porque justamente acá se lanza en 2004 dentro de la República Argentina, ¿no? Porque entre el año 2002 y 2004 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estuvo abocado en Argentina a el diálogo argentino, este espacio que se creó durante la presidencia de Duhalde, junto con la Iglesia, con distintos credos. Entonces, los estados son parte per se. Justamente el cuestionamiento más grande que fue hacia Kofi Annan fue por parte de los representantes estatales en Naciones Unidas, porque siempre la mirada del establishment de Naciones Unidas miró con bastante recelo a la empresa. Entonces acusaron a Kofi Annan de que había traído al diablo a Naciones Unidas, ¿no? Con la mirada de que a la empresa solo le importa maximizar su ganancia. Entonces es al revés, justamente los estados ya forman parte. Lo novedoso del pacto es traer a sectores que no formaban parte de Naciones Unidas. Entonces de ahí viene y que algunos incluso plantean que a Kofi Annan le costó un poco el final de mandato porque tuvo mucha resistencia en el establishment, en la burocracia de Naciones Unidas por haber creado esta iniciativa, que hoy realmente tiene un prestigio y unos resultados y un impacto a nivel planetario muy importante, ¿no? Donde, bueno, esto no tiene que ver con la globalización, sino en pensar justamente soluciones globales a problemas que muchas veces surgen de la globalización. Ya, Alfredo. Buenas noches. Gracias, Julián, por esta invitación. Gracias por todo lo maravilloso que contás, por todas estas instituciones internacionales, locales, por todo esto que estás haciendo. Ahora me pregunto, ¿cómo hacemos para bajar al territorio todo esto internacional, global? Tapitas y arbolitos en la cuenca Matanza-Riachuelo se están juntando con éxito. En la cuenca Matanza-Riachuelo las empresas son sostenibles y sustentables, no así el ambiente. Si una empresa se cierra por el mercado, pero no se cierra porque ambientalmente están dañando. No hay una compatibilidad entre lo sustentable del ambiente y lo sustentable de la empresa. Nos cuesta mucho, Julián, llevar a la práctica. Vemos una ineficiencia. Vos decís que la sociedad nos exija más. Bueno, yo soy parte de esa sociedad que hace 20 años está trabajando comunitariamente y exigiendo a distintos poderes de Estado. Vos sabés que en la cuenca Matanza-Riachuelo está comprometida la Corte Suprema de Justicia, 2 jueces federales, Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y puedo seguir la lista. Se muestran incompetentes. Es tremendo. O hay vacío legal. Vos hablaste de corrupción y hablaste de temas ambientales. Bueno, o vacíos legales, no sé. En la cuenca Matanza-Riachuelo algo falla. Algo falla. No sé si es que no hay leyes que alcanzan para llegar a un resultado positivo. No sé si es la corrupción. Pero realmente hay que hacer un esfuerzo notable, porque si no quedamos en la teoría. En la teoría hay muchas cosas prácticas que estás comentando, pero ¿sabés qué ocurre? Son muy pequeñas, perdón, es muy importante, pero comparado con lo macro, que es un tema como las 15.000 empresas que están en la cuenca Matanza-Riachuelo, 1.500 que son agentes contaminantes. ¿Sabes lo que es que te digan que 500 han reconvertido? Pero han reconvertido con unas resoluciones que son absolutamente permisivas, siguen tirando de todo al riachuelo. Entonces son ineficientes los controles, son ineficientes Acumar, que tiene que medir las resoluciones. Estamos con 2 jueces federales, todo nos dice que tenemos razón, pero marche preso, la cosa no la cambiamos. Yo empecé hace 20 años, yo ya tengo 72, ya no quiero, acá está platea joven, ustedes son académicos, quisiera que los alumnos de ustedes, que los chicos que están acá jóvenes, cuando tengan mi edad, puedan decir que han visto que estas cosas llegaron al territorio, que el cambio se produjo, que es una realidad, que la corrupción fue domesticada, que fue disminuida a su máxima expresión, que la eficiencia de la justicia. Yo quisiera
esto, cuando exijo más, si no, una explicación. Yo estoy al servicio de hablar con ustedes, pero ya creo que si me preguntan, ¿tenés esperanza? ¿Y cómo no voy a tener esperanza? Porque la esperanza, los que trabajamos tenemos que tener, pero ya no sé si es una utopía. Uy. Valen los controles. Bienvenidos los controles. Bienvenidos los controles. Sí, me estaba marcando sobre el vidrio. Bueno, no quiero realmente, creo que a lo mejor me entendieron el concepto. Ojalá sigo constructivamente al servicio de esto y ojalá que podamos crecer juntos en agregar eficiencia a estos temas tan importantes. Gracias. No, a vos, Alfredo. Bueno, vamos a cerrar porque ya son 9:25. ¿Vos querés preguntar algo? Bueno, entonces vamos a poner primero a Alfredo. Bueno, nos conocemos hace 20 años. Como es un tema que de justicia federal, puedo hablar sin la presión de ser parte de ser... hablo a título personal. No es un tema que nos involucre como Consejo de la Magistratura, pero es un tema que hemos trabajado y luchado juntos cuando estuve en el gobierno en la ciudad y cuando me tocó ser legislador. Es un ejemplo muy interesante de lo que estamos viendo nosotros acá. Hubo un fallo de la Corte Suprema, hubo una participación protagónica de organizaciones donde la organización de Alfredo ha sido parte y sigue siéndolo. Hay una responsabilidad de empresas, hay una responsabilidad estatal. Y todavía falta muchísimo. Hemos celebrado el fallo 2008 de la Corte de la causa Mendoza y falta muchísimo. No, fue antes del 2008, perdón. El fallo Mendoza. Primero, Alfredo, yo sé que vos no sos un tipo pesimista, si no ya hubiera bajado los brazos hace rato. Esto es un camino. Es un camino, como dice Eduardo Galeano, con respecto a la utopía. ¿Para qué sirve la utopía si nunca la podemos alcanzar? Bueno, para caminarla. La sustentabilidad es lo mismo. Hoy no hay tecnología que permita que una empresa, que una organización sea 100% sustentable. Siempre va a haber un residuo al final del camino, siempre va a haber un uso de materia prima no renovable. Pero es un camino. Y en ese camino hay gente que pone palos en la rueda. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay debates científicos, incluso en materia de cambio climático. Cuando todo parecía fabuloso y resuelto, Donald Trump decide retirar a Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París. En este camino hay marcha y contramarcha. Lo importante es que se avance. Obviamente no tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero estas iniciativas, el ejemplo del Pacto Global, el ejemplo de la causa Mendoza, tiene un poco el espíritu del Pacto Global. Es decir, sin el Estado, sin los privados, sin la academia que ha participado y muchísimo, y sin las organizaciones sociales, es imposible que se avance. Imagínate, si se avanza poco con todos estos actores en la cancha, imagínate si sacamos uno. Si se saca las empresas, si se saca las ONG y no siguen y no presionan, si la justicia se corre, como ha pasado también, todos los actores tienen que estar pinchándose y mirándose y controlándose mutuamente. Los tiempos no son los que quisiéramos, pero el camino es el correcto y creo que es el inevitable. Y hay que seguir empujando y seguir construyendo el camino al mismo tiempo que lo estamos caminando. Entonces, muchas veces esto en responsabilidad social es así. Los casos, nos preguntan a veces a Héctor y a mí en la facultad, ¿cuál es la mejor empresa? Miren, hay empresas que se destacan en género y son malas en ambiente. Otras se destacan en ambiente y es mala en inclusión laboral. No hay un caso perfecto. Como tampoco hay una persona, hay un ser humano perfecto. Lo mismo en estos ejemplos. Yo creo que a pesar de todo lo que vos mencionabas y que yo conozco, creo que el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo va a ser un caso de estudio positivo. Falta muchísimo. Sabemos que nunca, ni con el anterior gobierno, ni con el actual, así que en esto no hay bandera política, se han logrado los presupuestos necesarios para poder avanzar con más velocidad, pero eso está mejor que hace 15 años, Alfredo, también. Esto también hay que reconocerlo.
No hay que bajar los brazos y te agradezco además. Gracias. Yo siempre te invito para que más traigas estos temas. Para que traigas estos temas. Última, porque ya tenemos que... Aparte, así la gente tiene media hora más para recorrer la feria. Mi pregunta no es sobre la responsabilidad social y eso, sino que es sobre cómo podemos ayudar con las fundaciones, cómo podemos donar remedios, cómo podemos donar siendo personas comunes. Bueno, es una excelente pregunta porque eso me olvidé de decirlo. Excelente Nosotros pregunta. tenemos, muy bien Florencia, me diste un pie, tenemos una página en Facebook que se llama Responsabilidad Social y Voluntariado en la Justicia y tenemos una cuenta de Twitter, RS en la Justicia, a través de la cual nuestras actividades que lo hacemos hacia adentro del Consejo lo abrimos hacia la afuera. Entonces, a través de nuestras páginas de Facebook y de Twitter, voluntarios que no son del Poder Judicial se suman a las actividades, también pueden colaborar, pues conocen las actividades, pueden donar a la fundación, entonces también a través de Twitter y Facebook, gente que no es del Poder Judicial se suma y colabora. En Sedacá hay un montón de gente, voluntarios que no son del Poder Judicial. Y el Garrahan lo mismo, con la campaña de donación de llaves, hay mucha gente que no es de la justicia y que quizás la campaña menos conocida, la de llaves, y acerca sus llaves, como el Poder Judicial tiene una presencia territorial en muchos barrios, gente que no es del Poder Judicial acerca sus llaves a una defensoría, a una fiscalía, al Consejo de la Magistratura. Así que esos ámbitos de las redes sociales están justamente abiertos a que se sume gente que no trabaja en el Poder Judicial. Y me había olvidado mencionarlo, así que estuvo muy buena la pregunta. La página... Se puede ser voluntario, se puede donar directamente. Uno puede sumarse en lo que quiera. Es más, ser voluntario a veces es simplemente ir a un lugar y trabajar 2 horas separando medicamentos o colaborando en clasificar útiles escolares para una escuela de Formosa o colaborando en el armado de determinadas campañas. O sea, ser voluntario no requiere un compromiso diario, semanal, mensual. Simplemente dar una parte del tiempo que uno pueda, e incluso en horarios que son accesibles. El Twitter es RS en la Justicia, @RS en la Justicia, y la página de Facebook es Responsabilidad Social y Voluntariado en la Justicia. Pueden escribir a la página o pueden darle me gusta o seguir a la cuenta de Twitter para que les lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos. Sí, por supuesto que sí. Bueno, como ustedes imaginarán, no es fácil, por los minutos que quedan, cerrar una conversación de esta densidad y una información tan atomizada y tan en detalle como ha dado Julián. Pero sí, al menos, quisiera dejar sentados 2 aspectos. El primero es que estamos perteneciendo a un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Estos 4 atributos del mundo contemporáneo hacen de que este mundo requiera y necesite el máximo de nuestros saberes, el máximo de nuestros talentos, y esto ligado al concepto de responsabilidad social implica que estamos delante de un tema excesivamente complejo. Ya no se trata de filantropear o de donar algo para lavar alguna culpa o para sacar una foto. Hoy se trata de estar identificado con la temática y la amplitud que está teniendo el concepto de responsabilidad. En este sentido, nosotros desde la academia, y lo que podemos hacer es ayudar a formar gente. Y cuando hablo de la academia me estoy refiriendo a la que nosotros pertenecemos, que es la academia terciaria. La academia es el jardín de infantes, la academia es la primaria, la academia es la secundaria, pero en la terciaria, es decir, en la universidad y en nuestra facultad, hay una particularidad excluyente, y es que el alumno en esa instancia, 18, 19 años, elige lo que seguramente o a lo que seguramente va a pertenecer durante los próximos 70 u 80 años. No lo llevan de la mano los padres al colegio.
elige una misión para su vida, elige ser médico, contador, licenciado, abogado, ingeniero o algunas otras de las carreras hoy por hoy no tradicionales. Por lo tanto, esta idea de la responsabilidad es una idea que la estamos dualizando. Por un lado, estamos haciendo desarrollos vinculados a la responsabilidad temática, es decir, la responsabilidad social en la salud, la responsabilidad social en la educación, la responsabilidad social en la calidad de vida, la responsabilidad social en el ambiente, es decir, el concepto de desarrollar el concepto de responsabilidad social y sus incumbencias en el orden temático. Y el otro aspecto, seguramente más complejo que este, es el concepto de responsabilidad social en función de los sujetos. Esto que nació como responsabilidad social empresaria estaba solamente vinculado a este fenómeno que es la empresa, porque como ustedes saben, acá igual no nos escucha nadie, la empresa es muy traviesa. Una de las grandes motivos por los cuales ha ocurrido lo de la Kumar y lo de la cuenca del Riachuelo es por la travesura, para tratarlas con cariño. Ustedes saben que es nuestro objeto de estudio en la facultad. Responsabilidad social empresarial. Pero también la empresa alertó y dijo responsabilidad social empresaria. ¿Y de los otros sujetos qué? ¿No hay responsabilidad social universitaria? ¿No hay responsabilidad social sindical? ¿No hay responsabilidad social pública o responsabilidad social del Estado? ¿No hay responsabilidad social hospitalaria? ¿No hay responsabilidad social de cada uno de los sujetos que tienen que asumir la responsabilidad social como un ADN, como un punto de partida para el desarrollo de sus actividades? Quiere decir que se ha transformado no ya en un nuevo paradigma, sino lo que nosotros estamos identificando como una nueva cosmovisión de las organizaciones. Por el rol público y social que juegan las organizaciones, influyendo en la calidad de vida ciudadana, tienen que verse a ellas de otra manera. Y para esto, como antes dije que es una tarea para surfistas, ahora digo, para cerrar, no alcanza con el gimnasio, sino que hay que hacer CrossFit. Muchas gracias.